Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Lo prometido es deuda. Habíamos hablado de que íbamos a ver la secta de los adventistas del séptimo día. Vamos a ver el nacimiento, vamos a reaccionar a la película que han sacado esta denominación y vamos a ver desde el comienzo cuáles son las ideologías, en qué empiezan a fallar, cómo se empiezan a desviar de la verdad. Y todo lo vamos a tratar de ver conforme a las escrituras y conforme a lo que están queriendo enseñar. Así que bueno, los invito a que empecemos esta nueva reacción de los adventistas del séptimo día. Comenzamos. Jesús vendrá. Bueno, fíjense cómo empieza la película que dice Jesús vendrá. Ya va a empezar el enfoque de los adventistas con la segunda venida. Cuando viene el Señor Jesucristo, y así vemos muchos paranoicos hoy en día también que están esperando al Señor Jesucristo de una manera desesperada, contando los días, sacando cuentas, con profecías y todo, y bueno, acá se va a basar un poco de esto. Exeter, New Hampshire, 1844. Bien, fíjense que acá empieza en Estados Unidos, en 1844. Fíjense que acá va a empezar un poco antes la historia, pero va la película directamente al año 1844 porque va a ser una fecha muy especial para los adventistas. Porque van a determinar que para 1843 y después al 1844, la segunda venida del Señor Jesucristo va a acontecer. Eso es lo que estaban esperando en esa época. Por eso ahora va a empezar la historia, la película, con esa fecha. A ver, vamos a ver. ¡Lean sobre la venida del Señor! Bueno, ven, ya hasta en los diarios se ve que, a ver, cuando vamos a los temas del diario son los temas que les interesa a la gente. Lo que tiene que ver con los diarios es un comercio y lo que consume la gente se les da. Entonces se ve que en la época había como esa inquietud de que cuando venía el Señor, y lo estaba anunciando en los diarios, y los adventistas tenían esta postura de que ellos sí que sabían cuándo era la segunda venida. No importa lo que diga la palabra, de que nadie sabe ni el día, ni la fecha, ni la hora, pero bueno, ¿qué le puede importar esto? ¡Lean las novedades! Me encantaría ver la vista desde aquellas nubes. Pronto la verás. ¿Se entiende cómo están enfocados en la segunda venida? Esto se llama paranoia. La paranoia, y también se llama esto ansiedad. La ansiedad es un afán por el futuro. Cuando las personas están esperando algo a futuro con su mente, que está todo el día pensando en el futuro, van a estar ansiosos. Y acá ya vemos personas que están ansiosas y ven un globo y ya estaremos ahí en las nubes, ya vamos a estar. Entonces en la iglesia adventista, el séptimo día, va a empezar con esta obsesión con la segunda venida. Por eso se llama adventista, significa advenimiento. ¡Compren el diario! ¡Lean las novedades! Acá ya empieza a ponerse... este es el creador de la iglesia, el primero que empieza, va a ser un proceso en la iglesia adventista del séptimo día. Y este se llama Guillermo Miller. Guillermo Miller es este hombre que va a empezar a tirar la primer fecha. Errónea, obviamente, y vamos a ver todo lo que se genera detrás de esto. Entonces acá es como que están en el momento donde ya tiró la fecha. Es como que empieza en 1844, pero ahora vuelven atrás y empiezan desde el principio. Pero bueno, esto es lo que va mostrando la película hasta el momento. La gente está intrigada por la vuelta del Señor. Pues la gente quiere saber del fin del mundo, Señor. Bueno, está un poco preocupado, diríamos, porque él tiró la fecha de que el Señor Jesucristo iba a venir en esa fecha. El tema es que se va a llevar el gran chasco, se llama en esto lo que ha acontecido en ese año, porque como se pueden dar cuenta no vino el Señor Jesucristo. Fíjense cómo ya empieza a mostrar lo que es el libro de Daniel. Lo que habla el libro de Daniel de las profecías, que son un poco difíciles, pero vamos a ver que van a tomar datos de la profecía de Daniel. Ahora vamos a ir a ver los versículos bíblicos de dónde lo sacan, y hacen una especulación, y ahí es donde empiezan a guiarse por sus propias interpretaciones. ¿Cómo todo comenzó?
Bien, ahí está el comienzo, cómo comenzó todo. Entonces ahora, del año 1844, que es esta fecha clave, se vuelven para, ahí vemos en qué fecha comienza, pero vamos al principio, al comienzo de este hombre que había comprado el diario de Guillermo Miller, y vamos a ver cómo comienza la historia. Basado en hechos reales. Nuevamente lo mismo. Cuando vemos este tipo de sectas, ellos van a decir que lo que es la película son hechos reales, producto de la imaginación. A ver, muchas cosas son reales, pero los que son mentiras, los datos, los principios bíblicos con lo que se manejan, las profecías, bueno, hay muchas cosas que son falsas. Van a ver que van a retorcer y van a predicar un evangelio diferente. 28 años antes, Graham Miller, 1816. Bien, ahí está la fecha. 1816, y nos dice la granja Miller. Entonces lo que nos va a mostrar es que este hombre Miller era un granjero. Era un granjero que no tenía estudios bíblicos, que ahora la misma película lo va a mostrar, y va a sacar profecías falsas de la segunda venida. Pero bueno, empezamos con un hombre humilde y granjero para la época y 1816. Es muy parecido a Milei, a Javier Milei. Acá hay uno que se está postulando como presidente en Argentina y lo veo medio parecido a Milei. Bueno, acá nos va a mostrar de que él de joven, ahí donde se parecía a Milei, él está como en una guerra y hay como que cae una bomba y él sobrevive. Entonces, lo que va a empezar esta película, donde él va a tener esa crisis existencial de que si Dios existe, porque Dios lo había salvado. Entonces había caído una bomba, entonces era como un milagro. Entonces esto no encajaba con lo que tiene que ver con la religión de la época, que predicaban acerca de que no hay una relación con Dios, no hay este tipo de milagros y cosas así. Entonces él está como con esa inquietud, ¿se entiende? Va a partir desde ahí. ¿Cómo creer en un Dios infinitamente bueno, que derrama favores sobre los hijos que ama, pero esparce el mal de la misma manera? Fíjense las crisis existenciales que tienen. Lo mismo, si Dios es bueno, ¿por qué ejecuta los juicios? ¿Por qué existe el infierno? Bueno, estas son preguntas de ateos o de personas que recién empiezan. Así que fíjense cómo este hombre se está haciendo estas preguntas existenciales. Si Dios existe, ¿por qué hay terremotos? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué se enferman? Y bueno, es la evidencia de que no conocen a Dios. Entonces tiene esta crisis acá Miller. Y ahí vamos a ver. Un Dios descendió para salvar a nuestra raza castigada. Visitó la tierra y no la cambió. Se entiende cuál es la situación que no puede entender de que Cristo vino a la tierra, un Salvador, pero no pudo cambiar la tierra. Entonces está preguntándose cómo puede ser que haya maldad, que haya esto, que haya lo otro. Entonces se está cuestionando un montón de cuestiones de doctrina fundamental. Pero bueno, acá estamos viendo que está en una postura muy atea o muy, bueno, ahí vamos a ver. Tiene una crisis existencial, esta es el tema. ¿Y en qué está pensando hoy, señor Miller? Voltaire. Bueno, fíjense de qué está pensando y qué es lo que está leyendo y cuál es la filosofía que está tomando, porque esos pensamientos que tienen, vemos que vienen de una fuente. Y ahí está diciendo Voltaire. Este hombre, Voltaire, era un escritor, un historiador, un filósofo, era un abogado francés que creía en la razón humana y se basaba su filosofía en el razonamiento humano. Este hombre era deísta. ¿Qué significa esto? Que él no era un ateo que decía que no existía un Dios, no, era deísta. Él decía que había un Dios, pero que estaba ajeno a todo lo que era la cuestión humana. Entonces creía en un Dios supremo, todopoderoso, pero no creía en la religión, este hombre Voltaire. Entonces no creía en la religión a tal punto de que enseñaba de que la Biblia era un enemigo atroz de la Biblia. Incluso él terminó diciendo que después de su muerte, 100 años después, la Biblia será borrada de la faz de la tierra.
Fíjense que era un visionario increíble porque es el libro más vendido de la historia y bueno, veo que mucho resultado no tuvo. Entonces, el objetivo de Voltaire era de que Dios no interviene. No interviene y por eso, fíjense que él está pensando de la maldad, de por qué esto, por qué lo otro. Entonces, este hombre se está cuestionando de que Dios, ¿por qué él sobrevivió a esa bomba o a esa guerra? Entonces, como él sobrevivió, dice que Dios lo ha salvado, entonces, pero el mundo dice que no, la religión dice que no, la filosofía dice que no, entonces está teniendo estas crisis existenciales, insisto. Voltaire cree que existe un poder supremo. ¿Se entiende? Este hombre dice que existe un poder supremo, cree que hay un Dios, Pero no acepta que Dios tenga algo que ver con nosotros personalmente. ahí va, ¿se entiende? Entonces este abogado, historiador francés, escritor, dice de que el hombre no tiene ninguna relación con Dios, hay un Dios supremo, entonces deja de lado la religión, la Biblia, todo lo que tiene que ver con el contacto de Dios con el hombre. Sobreviví a esa batalla en Plattsburgh, Lucy, y debo saber por qué. ¿Se entiende? Ahí está. Las experiencias personales tienen que tener un porqué, tienen que tener una lógica, entonces va a tratar de buscar por ese lado. ¿Y las palabras de Voltaire no brindan respuesta? Bien, ahí estamos viendo que está buscando por el lado de la filosofía y por el lado del mundo y no le cierra. Es evidente que mucha Biblia no tiene. ¿Que Dios estuvo en el campo de batalla para tocar la vida de los hombres? No tiene sentido, Guillermo. Ven, ahora siguen cuestionando, preguntando. Acá se ve que le está preguntando a amigos o personas del pueblo y le está diciendo de que Dios lo salvó, lo rescató y ahí está dudando el pueblo y dice, no, eso es imposible, como que Dios no podía obrar de esa manera. No es lógico. Si hubieras... No es lógico. Fíjense la postura que venían con las ideologías y las filosofías del razonamiento. No es lógico, no es razonable que Dios pueda obrar de tal manera. Ellos encasillaban a Dios de una manera que si actuaba de una manera diferente no lo podían entender porque se guiaban por el razonamiento. Y si el razonamiento del hombre dice esto, esto y esto, se guían por su propia razón. ¿Y los hombres y niños que murieron a tu alrededor? ¿Fue la mano de Dios que los puso bajo tierra? No tengo... ¿Se entiende cómo tienen esa filosofía de que si Dios salvó a este hombre que se parece a Milei, cómo puede ser que haya matado a niños, etcétera? Entonces tienen esa filosofía, esa crisis existencial de que si Dios es bueno, ¿por qué mueren la gente? ¿Por qué hay hambre? Y bueno, eso es porque no conocen a Dios, esa es la evidencia. Tal vez la Biblia tenga la respuesta. Vamos, señor Miller. La Biblia es un cuento de hadas. Ahí está. Bueno, fíjense que este hombre, Miller, va a empezar a buscar en la Biblia. ¿Se entiende ya? La filosofía no le da ninguna respuesta. Él supuestamente tendría que estar muerto. Entonces, como Voltaire no le da ninguna respuesta, ahora quiere buscar en la Biblia, y acá le están diciendo la Biblia es un cuento, es magia. Tienen el mismo pensamiento de Voltaire. ¿Se entiende? De este abogado francés, de que la Biblia no servía para nada. Entonces se entiende cómo está este hombre en un contexto de incredulidad a causa de la filosofía de la época. Hoy en nuestros tiempos tenemos otro tipo de incredulidad y se creen otras cosas, pero así va corriendo, va pasando con el correr de los tiempos. A ver cómo sigue. No tiene pruebas de su validez. Tampoco hay pruebas de lo contrario. Ahí está el hombre debatiendo. No hay pruebas, no hay pruebas. Nosotros cuando hablamos de que recibimos a Cristo es por fe. Cuando vamos a las Escrituras es por fe. Pero vemos que el hombre con el corazón entenebrecido duda de todo, cuestiona de todo. Dice, está bien cuestionar, pero el tema es que cuestionan la deidad de Dios, cuestionan la Biblia, si es palabra de Dios. Entonces vemos que el corazón duro hace que el hombre sea el principal enemigo de la Biblia. Bueno, ahí empieza su caminar en las iglesias. Fíjense que empieza a buscar a Dios a través del sistema religioso de la época. Miller, ¿le puedo hablar? Abner, el pastor, está enfermo. Me pidieron que lea el sermón. Bueno, fíjense que ya lo que estamos viendo, que en la época ya las iglesias están dejando mucho que desear. Fíjense que este hombre estaba buscando, está con la filosofía,
dice que va a empezar a buscar en la Biblia y ahora lo vemos que va a ir a la iglesia a dar un sermón. ¿Se entiende? Esto es lo que siempre vemos, personas neófitas que no tienen conocimiento bíblico, que deberían estar estudiando, pero andan enseñando. ¿Se entiende? Entonces el corazón de este hombre también lo tiraba a eso, no tenía por qué estar, uno cuando no tiene conocimiento, no tiene por qué estar en un púlpito. Así vemos a muchas personas. Vemos muchas personas en la falsa religión que tienen muy poquito tiempo, es más, algunos hasta tienen un mes de convertido y ya andan predicando en los púlpitos, contando sus historias, sus anécdotas y todo. Y estamos viendo que esto es la evidencia de que hay apostasía en las iglesias. Y acá estamos viendo que va a haber apostasía, porque si ya lo están mandando a Miller, que no tiene nada de Biblia, nada de nada, lo están mandando a dar el sermón, se ve que, bueno, no era una iglesia muy sana que digamos. Le dije que yo leería el sermón cuando Elihu no estuviera. Bueno, fíjense que ellos contentos, el corazón perverso del hombre hace de que recién se convierta y ya quiera sanar, quiera liberar en diferentes religiones, ya quieren ser pastores, ya se ponen a predicar. Y no es tiempo de eso. Necesita una restauración, conocimiento bíblico, un discipulado, y eso lleva años. Pero bueno, ahí estamos viendo la inmadurez espiritual en las iglesias y la soberbia del hombre que ya quiere estar predicando en un púlpito. Un buen ejemplo expondrá no solo las verdades enseñadas, sino a los padres mismos. ¿Lo ven? Y ahora está el tipo predicando. No tiene Biblia, viene de la filosofía, no vemos ningún proceso de ningún proceso de discipulado ni de nada y ya está predicando en una iglesia. Por eso fíjense cómo arranca esta iglesia adventista, cómo son los creadores. Sin pensar en Dios que los creó, ni en Jesús que murió para salvarlos. Está bien, está leyendo. Ahí le dijeron que lea un sermón, pero igual, aún así sea leer un sermón o dar un comentario, es demasiado para una persona que no tiene Biblia. Instruir. Sino que sus acciones deben Ahora empiezan a tener revelaciones, ya empiezan a... ¿Se entiende cómo viene la mano con esta religión? Ya estamos viendo de que Dios le está hablando, de que le están cerrando las matemáticas y... Dios amó tanto al mundo que entregó a su único hijo para que aquel que crea en él no perezca. Bien, y ahí arranca con la palabra, con el discipulado, pero fíjense que lo vamos a ver siempre solo a este hombre. No lo vamos a ver nunca con los pastores, no lo vamos a ver nunca estudiando con hermanos, no, él solo. Él agarra una Biblia sola, empieza a leer, a meditar, a sacar sus conclusiones, a que Dios le empiece a hablar, bueno, empieza con todas estas cosas. O sea que ya está arrancando mal este hombre, Guillermo Miller. Yo soy el Señor tu Dios y Salvador, y Cristo fue ofrecido para cargar los pecados de todo el mundo. Bien, está leyendo todo lo que es doctrina fundamental, con bases bíblicas, pero lo lee solo. Esto es un gran problema cuando personas, ¿por qué? Porque si yo voy a la Biblia con mis propios ojos, tengo mi óptica, tengo mis vivencias, mi cultura, mis pecados, todo, entonces voy a ver lo que yo quiero ver. Ese es el problema. Por eso vamos a ver que el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos dice que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que entender es que debe ser guiado. Acá tiene que haber un discipulado, no que el hombre esté estudiando solo y leyendo solo. Puede estar estudiando y leyendo solo siempre y cuando tenga la guía pastoral, si no, van a salir sectas como esta. ¿Y si me voy? Bueno, ven, lo ponen como que está estudiando todo el día. Bueno, esto sucede cuando uno tiene un encuentro con Dios. Uno está todo el día estudiando, leyendo, está buscando la verdad. Lo está mostrando como esa parte, pero lo estamos viendo de un camino solitario lo que está haciendo. Ahí está el problema de las interpretaciones privadas. Regresaré. ¿Se entiende lo que dijo la palabra regresaré? Ahí se va a empezar a enfocar ahí, no en los demás libros de la Biblia, no en que tiene que mortificar los pecados, que tiene que vivir con obediencia, que tiene que ser lleno del Espíritu Santo, no. Lo que ya va a ir es que Cristo regresará pronto, ¿se entiende? Pues encontré un amigo en Jesús. Ahí ya arranca con su comunión personal con Dios.
él lee la Biblia y ella empieza a tener un amigo Jesús, que si bien es bíblico y todo, pero el problema es cuando uno va a las escrituras con su propia óptica. 2 años después, 1818. Fíjense, 1818, 2 años después. Fíjense que era 1816, no tenía Biblia, no tenía nada, ya andaba predicando en las iglesias, ya vemos que en 2 añitos, está bien, sigue estudiando y todo, pero en 2 años, ¿qué tanto pueden aprender? En 2 años, ¿qué tanto pueden? La Biblia es eterna, la Biblia, y va a ir a las profecías, ese es el problema, va a ir a las profecías con su propia óptica y con su interpretación privada. Entonces, fíjense cómo va a empezar la iglesia de los adventistas del séptimo día. Ahora, luego de 2 años de estudios, me complace decir que se cumplieron muchas de las promesas proféticas de la Biblia. Fíjense, 2 añitos estudiando y ya está con las promesas proféticas. Entonces, es como decir, un niño, un bebé, no puede comer carne. Porque con 2 añitos uno termina, es un niño espiritual, un bebé. Y no está para comer alimento sólido. Y ya están con las profecías y de una manera solitaria. ¿Se entiende cómo va a empezar a sacar sus locuras? Me pregunto entonces, ¿por qué no hubo una segunda venida? Y ahí empieza a cuestionarse. Según él, se imagina, ve y dice de que ¿por qué no vino la segunda venida? Claro, porque el hombre es tan egocéntrico que piensa en su época, en su etapa, y que si no ha llegado delante de sus ojos, ya es tardanza o hay algo que está mal. Entonces, lo que está haciendo es que está obsesionado con la segunda venida y está buscando profecías y está encontrando de que por qué no ha llegado la segunda venida. Volvimos a la visión de Daniel, ¿no? Bueno. Bueno, fíjense qué libro va a agarrar ahora. Daniel. Si hay un libro que es difícil, es el libro de Daniel. Hay que tener teología, hay que tener Biblia, hay que tener conocimiento histórico, hay que tener conocimiento teológico. Bueno, no es un libro cualquiera. Y este hombre con 2 añitos de estudiar la Biblia solo, va al libro de Daniel y cuestionándose por qué Cristo no vino. Fíjense ya ese pensamiento de ateo, de religiones raras. Pero lo que tenemos que entender es que Mateo 24, 36 nos dice, nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. Fíjense que nos está diciendo el Señor que nadie sabe el día ni la hora en que vendrá el Señor. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Esto más tampoco, yo lo sé. Solo Dios, el Padre, es el que lo sabe. Entonces, lo que tenemos que entender es que el Señor dice que ni los ángeles saben cuándo va a ser la segunda venida. Pero, ¿qué le puede importar esto a esta clase de personas? Que van a empezar a sacar sus lógicas de cuándo va a venir el Señor Jesucristo. ¿Cuánto durará la visión con respecto al santuario para que... Bueno, fíjense que acá está leyendo Daniel y va a tomar una profecía muy complicada, porque es una profecía que ya se cumplió en la historia y que la va a tomar como con su propia interpretación. Escuchen. Hasta 2300 días y luego el santuario será purificado. Bueno, esto es Daniel capítulo 8, versículo 14. Fíjense lo que dice. Y él dijo... Dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este es el versículo que está tomando este hombre Guillermo Miller. Entonces, fíjense lo que va a hacer, escuchen. Mucho tiempo en la época de Daniel. Ven, lo toman como que es una profecía que está hablando del fin de los tiempos, porque la Biblia dice de que esta profecía es para el fin de los tiempos. El tema es que no está hablando de que diga el fin del tiempo, que es el fin del mundo. No está diciendo eso, está diciendo el fin de los tiempos. Hay que ver qué tiempo se está hablando y a dónde era la profecía. Más que eso, creo. Y ahí arranca. Y ahí arranca el iluminado. Fíjense que empieza con su matemática, con 2 añitos de leer la Biblia de manera solitaria. Va a empezar a sacar su propia conclusión de cuándo va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor dice que nadie la sabe, ni los ángeles, solamente el Padre. Si el santuario se refiere a la tierra. Ahí está.
Fíjense que cuando está hablando del santuario, él está hablando de la tierra, pero no está hablando de eso, está hablando del templo de Jerusalén. ¿Se entiende? A ver, acá hay que leer los versículos anteriores y ver cuál es el contexto, pero él está tomando un versículo como una profecía que está por venir y que él tiene la iluminación de sacar la fecha de la segunda venida. Debe ser la purificación de la tierra después de la segunda venida de Cristo. ¿Se entiende cómo está sacando sus propias conclusiones? De que nos está diciendo de que el santuario será purificado, está diciendo, entonces la tierra va a ser purificada. Eso es lo que nos dice el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que ninguna profecía es de interpretación privada. Ninguno puede agarrar una Biblia y empezar a decir, no, esto es tal cosa, esto es tal otra. No, porque vienen las mejores sectas como esta, por ejemplo. Pero bueno, está tomando esta fecha. Si cada día representa un año... Ahí está el problema. Fíjense que está diciendo que, a ver, cada día es un año. ¿Por qué? ¿De dónde sacó eso? Lo que tiene que entender es que cuando vemos que dice que hasta 2300 tardes y mañanas, en el lenguaje de los hebreos se estaba guiando con Génesis capítulo 1, versículo 1, donde una tarde y una mañana era un día de 24 horas. Entonces, no sé de dónde sacan que es un año. Entonces, cuando vemos que esta profecía está hablando de 2300 tardes, 2300 días. O sea que está hablando de 6 años y 4 meses. ¿Se entiende? Entonces, lo que está sacando las interpretaciones son privadas y está sacando cualquier matemática. ¿Por qué tendría que ser años? ¿Y por qué no siglos entonces? No, lo que vemos es que el vocabulario era eso. Y vamos a ver que eso se confirma históricamente y ya se cumplió. Pero ahora vamos a ver cómo sigue. ¿Qué pasa? Cristo va a venir. Y ahí arrancan. Ahí están los iluminados, así nacen. Un día de Daniel es un año. Falso. ¿Por qué tiene que ser un año? No dice ni la explicación ni nada. Ellos toman como postura de que es un año. Entonces, los 2300 días serán 2300 años. Ahí está empezando a sacar cuenta. Fíjense que la matemática es que 2300 años, porque 2300 días está diciendo la palabra, que realmente son días, acá lo está poniendo como años. Entonces, esto lo va a querer acomodar en alguna parte de la época y el resultado va a ser la segunda venida. Fíjense la locura que está haciendo. Y si el registro del tiempo comienza en el 457 a.C., como está indicado en el Daniel 9... ¿Qué significa esto? 457 a.C., esta es la época que nos dice en Daniel, en la época que fue escrito. Entonces está partiendo desde acá, desde Daniel, 457 años antes de Cristo, fíjense la matemática. Y confirmado por los historiadores, eso nos lleva a 1843. Fíjense cuál es la lógica. 1843, esto es lo que le da. Entonces le va a sumar 2300 años desde el año 457 a.C., que es cuando se le da la profecía a Daniel, y es ahí cuando se cumplan esos 2300 años, dice que es en el año 1843. Da la casualidad en la época que les toca vivir a ellos. Nunca van a decir, bueno, va a pasar dentro de 100 años, no lo vamos a ver. No, siempre lo tienen que vivir el hombre supersticioso. Entonces, fíjense este cálculo matemático que está haciendo este hombre. Y ya empieza la primera a creer que es la esposa. Y miren Milei, la cara de sorprendido que tiene. Está diciendo ahora que descubrió la pólvora. Cristo vendrá. Mi Salvador de Plattsburgh vendrá. O sea que no le importa lo que diga Mateo, que dice que la fecha ni la hora nadie lo sabe, pero bueno, excepto este hombre. Pero bueno, a ver, ¿qué significa esto? La profecía de Daniel no se interpreta de esta manera. Lo que tenemos que ver, fíjense lo que dice el versículo anterior, que es el versículo número 13. Entonces oyó unos santos que hablaba, y otro de los santos preguntó, ¿a quién le hablaba? Entonces, ¿cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Acá está hablando de la prevaricación asoladora. ¿Qué significa esto? Después nos dice que
entregando el santuario y el ejército para ser profanado. ¿De qué está hablando acá? Acá lo que estamos viendo es que esto se va a cumplir en la época de los macabeos. En la época de los macabeos, en el año 171 antes de Cristo, lo que va a suceder es que se va a levantar un monarca. Este monarca se llama Antíoco Epífanes. Este hombre, Antíoco Epífanes, es un hombre que va a empezar a perseguir al pueblo de Israel y van a tomar lo que era el santuario, el templo de Jerusalén. Entonces lo que va a suceder es que van a profanar el templo. Por eso lo llama la prevaricación asoladora, que significa que el templo es profanado. ¿Por qué? Porque este monarca, Antíoco Epífanes, va a llevar al templo del Señor, va a llevar la estatua de Zeus, lo va a profanar. Y esto es un juicio y un castigo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, la cultura griega, se había absorbido en toda lo que era la religión judía. Entonces, por eso viene el castigo. Entonces, va a estar un periodo de 6 años y 4 meses, que son estos 2300 días, son 2300 días donde este hombre, Antíoco Epífanes, va a estar tomando y prevaricando el templo. Entonces, lo que está diciendo es que después de ese tiempo, que es en el año 171 antes de Cristo, está diciendo que después de 6 años nos está diciendo que el santuario será purificado. El Señor va a sacar a este hombre, Antíoco Epífanes, y va a restaurar todo. ¿Se entiende? Entonces no está hablando del fin del mundo. 1843. Pero bueno, mis queridos hermanos, hasta acá hemos llegado. Fíjense cómo la secta de los adventistas comienza a formarse, comienza a tener forma. ¿Por qué se llaman adventistas? Porque ellos estaban esperando el advenimiento del Señor Jesucristo con fechas que ellos mismos sacaban. Se darán cuenta de que son falsas, pero vamos a ver qué es lo que fue pasando en el Gran Chasco. Cuando esa fecha establecida, 1843, no sucede nada. Dicen que es 1844, tampoco sucede nada y empiezan a inventar mentiras. Y después aparece Elena G. de White y agárrense. Así que bueno, mis queridos hermanos, espero que les haya gustado y nos estamos viendo la próxima reacción en el próximo video. Nos estamos viendo, que Dios los bendiga a todos.